Cuando me miró con esos ojos inyectados en sangre, empapados de whisky, y dijo, «Hoy sí vas a trabajar de verdad», supe que mi infancia había terminado ahí mismo, en la parte trasera de ese bar sucio en el centro de Guadalajara. Hola, mis queridos oyentes. Les habla la abuela Toñita, 72 años bien vividos, y hoy quiero compartir una historia que he guardado muy dentro por demasiado tiempo. He decidido abrir mi corazón y contarles cómo sobreviví a horrores que ningún niño debería conocer, y cómo transformé ese dolor en algo que pudiera servir a los demás. Estoy aquí, sentada en mi humilde casita en las afueras de Tlaquepaque, con esta hermosa vista del atardecer sobre los cerros. Mis nietos ya son adultos. Incluso tengo bisnietos. Y todos me insisten en que cuente mi historia, para inspirar a otras mujeres. Así que aquí estoy, con mi taza de té al lado, reuniendo valor. Antes de comenzar, me encantaría que dejaras un comentario contándome desde dónde estás viendo este vídeo. Siempre me emociona saber si tengo nietos virtuales regados por todo México. Y si puedes regalarle un me gusta a este vídeo y suscribirte al canal, el corazón de esta abuela se alegrará muchísimo. Ahora sí, entremos en la historia. Nací en 1953, en una Guadalajara muy distinta a la de hoy. En esos tiempos, el río Santiago aún no estaba contaminado, los tranvías cruzaban la ciudad, y el mercado San Juan de Dios era el alma palpitante donde todos se reunían. Mi padre, Arnoldo, trabajaba ahí como cargador. Acarreaba bolsas y cajas pesadas para las señoras que hacían su mandado. Era un hombre fuerte, de manos ásperas y rostro siempre serio. De mi madre, Irene, casi no tengo recuerdos. Murió cuando yo tenía apenas 3 años, por una fiebre que nunca cedió. Dicen que fue tuberculosis, pero en aquel entonces los pobres no recibían diagnósticos reales. Solo se iban apagando, hasta que ya no podían más. El único recuerdo que conservo de ella es el aroma a lavanda de su perfume y una canción de cuna que me susurraba para dormir. A veces, en las noches más silenciosas, todavía escucho esa melodía, como un fantasma amable que visita mis sueños. Después de su muerte, solo quedamos mi padre y yo, viviendo en un cuarto húmedo en una vecindad de la colonia Analco. Una sola habitación con una estufa de 2 quemadores, una cama que compartíamos y un baúl viejo donde guardábamos la poca ropa que teníamos. Al principio, él intentó ser un buen padre. Me llevaba con él al mercado, me sentaba en un cajón junto al puesto de frutas de don Joaquín, que me daba naranjas a escondidas cuando mi papá no miraba. Pobrecita, sin madre, murmuraban las señoras, pensando que no escuchaba. Y luego añadían, y con un padre como ese. Nunca entendí bien a qué se referían con como ese, hasta que fui creciendo. El problema era que mi padre no bebía de vez en cuando, no, lo hacía todos los días. Empezaba con un trago de tequila en la mañana, para el frío, decía. Luego otro al mediodía para hacer digestión. Y ya en la tarde, después de trabajar, se metía 3 o 4 más en las cantinas de la Avenida Revolución antes de volver a casa. En los días buenos, solo llegaba tambaleándose, comía lo que yo hubiera logrado preparar y se tiraba a dormir roncando. Aprendí a cocinar a los 6 años, subida en un banquito para alcanzar las ollas. En los días malos rompía cosas, gritaba que yo era igual que mi madre, una molestia que solo le costaba dinero. Y me golpeaba con su cinturón hasta que se cansaba. Aprendí pronto a leer las señales. Cómo se rascaba la barbilla cuando estaba molesto, esa mirada perdida que anunciaba que ya estaba borracho. El olor agrio del alcohol mezclado con sudor. Cuando sentía que venía un mal día, me escapaba a casa de doña Marlene, nuestra vecina. Era una señora mayor que me dejaba esconderme bajo su cama hasta que mi padre se quedaba dormido. «Hija, tienes que estudiar, ¿me oyes?», me decía mientras me daba un pan con manteca. «Es la única manera de salir de esta vida». Y estudié. Con un hambre que iba más allá del estómago vacío. En la primaria pública donde me inscribieron, no porque quisieran, sino porque era obligatorio, yo siempre era la primera en llegar y la última en irme. No porque me encantara estudiar, sino porque ahí me daban comida, había luz que no se iba, y lo más importante, no estaba en casa. Los maestros notaron mi esfuerzo. «Esta niña tiene futuro», decían entre ellos. La maestra Cecilia, que daba 4º grado, incluso me regaló un cuaderno nuevo cuando vio que el mío estaba parchado con cinta. Fue el primer regalo real que recuerdo haber recibido. Por un tiempo, creí que las cosas iban a mejorar.
Mi padre consiguió trabajo como velador en una bodega. Ganaba un poco más. Nos mudamos a un cuarto más grande, aún en la misma colonia, pero con baño propio, ya no compartido con 5 familias. Incluso tuve mi propia camita. Un lujo que jamás imaginé. Fue en ese tiempo, cuando yo tenía unos 10 años, que conocí a Bigotes, un gato callejero que adopté en secreto. A mi padre no le gustaban los animales. Decía que eran bocas inútiles que alimentar. Pero Bigotes era listo, y sabía esconderse cuando escuchaba los pasos tambaleantes subiendo las escaleras. Ese gato flaco y gris fue mi primer amigo de verdad. El primer ser vivo al que pude darle cariño y recibirlo sin miedo. A veces, cuando mi padre no estaba, le hablaba como si fuera una persona. Le contaba de la escuela, de mis sueños de ser maestra como la señora Cecilia, o tal vez enfermera. Imaginaba una vida distinta. Una casa limpia, con cortinas floreadas y un jardín pequeño. Un lugar donde nadie gritara ni me golpeara por cualquier cosa. Un día vamos a salir de aquí, Bigotes, le prometía, rascándole detrás de la oreja. Un día vamos a tener una vida mejor. Lo que no sabía era que las cosas estaban a punto de ponerse peor. Mucho peor. Dejé de ir a la escuela. Mi padre dijo que ya no la necesitaba, que ahora tenía que aprender un oficio. Las mujeres que vivían en la casa, que pronto descubrí eran trabajadoras sexuales, me trataban con una mezcla de lástima y distancia. Algunas eran amables, como Sonia, con quien compartía cuarto, que a veces me daba un dulce o me prestaba una fotonovela. Otras apenas notaban que existía, demasiado ocupadas con sus propios infiernos. Casi todas eran adictas a algo: alcohol, pastillas o ese polvito blanco que se esnifaban antes de bajar a trabajar. Carmen, la encargada de la casa, tenía ojos de halcón. Nada pasaba sin que ella lo supiera. Y junto a mi padre, formaban el dúo perfecto de explotadores. Ella manejaba a las chicas. Él se encargaba de los clientes, de cobrar, de intimidar cuando hacía falta y de negociar con los policías que venían seguido a cobrar su salario extra. Durante casi un año logré mantenerme solo como la niña que limpiaba y ayudaba en la cocina. Rezaba todas las noches como me enseñó doña Marlene, pidiendo que siguiera así. Pero en el fondo, sabía que solo estaba aplazando lo inevitable. El cambio llegó cuando cumplí 12. Ni siquiera recordaba que era mi cumpleaños. Nunca nadie lo celebraba. Después de todo, estaba en la cocina, como siempre, pelando papas, cuando entró mi padre con Carmen. «Ya es hora de que empiece a devolver lo que come», dijo él, encendiendo un cigarro. «Margarita se fue la semana pasada, y el turco está pidiendo una niña más joven». Carmen me miró con ojos calculadores. «Pero si todavía es una cría, Arnoldo. Ni cuerpo tiene». «A algunos les gustan así», respondió él, con una frialdad que me hizo desconocer al hombre que tenía frente a mí. Fue en ese momento que entendí lo que significa tener el corazón roto. No por amor, sino por una decepción tan profunda que te quiebra por dentro. El hombre que debía protegerme me estaba entregando, con las manos abiertas. «Papá», alcancé a decir, con la voz hecha polvo y los ojos ya empañados de lágrimas. «Por favor, no». Ni siquiera me miró. «Deja de chillar. ¿Tú crees que la vida es fácil? ¿Qué se puede tener la panza llena sin hacer nada? Aquí todas trabajan. Tú no eres mejor que ninguna». Quise correr. ¿Pero a dónde? No tenía a nadie. Ningún lugar donde ir. Las calles de Guadalajara en invierno podían ser crueles para una niña sola. O eso pensaba yo entonces. Muy joven para entender que nada sería peor que lo que venía. Esa misma noche, después de un baño de belleza forzado, donde Carmen me restregó la piel hasta dejarla roja y me lavó el pelo con un champú empalagoso, me vistieron con una bata blanca y delgada. «Al turco le gusta el estilo inocente», explicó Carmen mientras me ponía un labial suave. «No llores, que se te corre el maquillaje», añadió, sin ternura, solo con la impaciencia de quien tiene un trabajo que cumplir. Y no sirve de nada resistirse. Solo lo empeora todo. Pero termina. Siempre termina. El turco no era turco. Era un hombre gordo de unos 50 años que tenía una fábrica de zapatos en el norte de la ciudad. «Cliente especial», decía Carmen. «De esos que pagaban bien, por privilegios». Lo que ocurrió esa noche en ese cuarto, por mucho tiempo ni siquiera pude nombrarlo.
El dolor. La humillación. El miedo que paraliza. Cerré los ojos y me imaginé lejos, en una playa de las que había visto en los libros de la escuela. Aguas azules, arena blanca. Me veía corriendo libre, mientras mi cuerpo quedaba atrapado en ese cuarto sofocante, siendo usado como si fuera un objeto sin alma. Cuando todo terminó, el turco me acarició la cabeza como quien premia a un perro obediente y dejó unos billetes sobre el buró. Buena niña, dijo, mientras se acomodaba la ropa. Volveré la próxima semana. A duras penas logré arrastrarme de regreso al cuarto que compartía con Sonia y Dora. Sangrando, temblando. Sonia estaba despierta, fumando, sentada en la cama. Me miró y vi en sus ojos una mezcla de lástima y reconocimiento. Como quien ve su propio pasado reflejado en otra persona. Ven, me dijo, haciéndome un lugar a su lado. Te voy a limpiar. Con un trapo húmedo con agua tibia limpió mi cuerpo herido. Luego me dio una pastilla. Para el dolor, explicó. Mañana estarás mejor. Pero no fue mejor ni al día siguiente, ni la semana que siguió. El turco volvió, como prometió. Y trajo amigos. Luego vinieron otros hombres. Comerciantes. Obreros. Trailistas. A veces incluso policías. Mi padre recibía el dinero, siempre satisfecho con lo que yo rendía. A cambio, me daba un techo, comida y, de vez en cuando, un vestido nuevo. Para atraer clientes, decía. A veces no venían por sexo. Algunos solo querían compañía joven para tomar y hablar, para presumir con sus amigos. Eran momentos de respiro, aunque breves. Un agricultor de los Altos hasta me regaló un broche de plata una noche, después de solo escuchar sus historias de juventud. Los meses se hicieron años. México cambiaba allá afuera. Se hablaba de protestas, de estudiantes desaparecidos, de Vietnam. Pero dentro del Flor Nocturna, poco cambiaba. Llegaban chicas nuevas, otras se iban, a otras casas, o se casaban con algún cliente que se enamoraba. Algunas simplemente desaparecían. O morían, por sobredosis, por abortos mal hechos, por enfermedades que nadie atendía. Cuando cumplí 15, ya no era la novedad. Habían traído niñas más jóvenes. Traídas por padres desesperados, por novios abusivos, o por la vida misma. Yo tenía otra posición. Algunos clientes mayores pedían por mí. Carmen incluso me dejaba quedarme con algunas propinas que escondía de mi padre. Fue en ese tiempo que conocí a Jeremías, un joven repartidor de bebidas. Tendría 18. Tenía una mirada tranquila y una forma de sonreír distinta. No con morbo. Con respeto. Empezamos a hablar mientras él descargaba cajas de cerveza y licor. Me contó que estudiaba por las noches, soñando con ser maestro. Cuando le confesé que yo también había querido estudiar, empezó a traerme libros escondidos entre las botellas. El conocimiento es lo único que nadie te puede quitar, me decía, enseñándome dónde se había quedado en la lectura anterior. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. Jeremías hablaba de un mundo afuera que yo ya casi había olvidado. Un mundo donde la gente trabajaba en empleos normales, donde estudiaban, formaban familias por amor, no por obligación ni desesperación. Me imaginaba escapando con él. Empezando una nueva vida. Pero la realidad siempre llegaba como un golpe seco. No tenía documentos. Mi padre los guardaba todos. No tenía dinero, solo las propinas escondidas entre el forro del colchón. Y lo peor, no tenía a dónde ir. Además, mi padre parecía tener ojos por todas partes. Una vez, al verme hablar con Jeremías demasiado tiempo, me dio una paliza tan fuerte que no pude trabajar por 3 días. Lo que lo enfureció aún más. Eres mi fuente de ingresos. No lo olvides, gritó, con el aliento apestando a tequila mientras me apretaba la cara con fuerza. Si intentas huir, te voy a encontrar, y te rompo las piernas. Sabía que no era una amenaza vacía. Vi lo que le hizo a Denise, una de las chicas que intentó escaparse con dinero de la caja. Cuando la trajeron de vuelta, una semana después, apenas podía caminar. Su rostro estaba tan desfigurado que ni los clientes habituales la reconocían. A los 16, ya había perdido la cuenta de cuántos hombres habían pasado por mi cuerpo. Cuántas humillaciones había tragado. Cuántas noches lloré hasta quedarme dormida.
Mi única escapatoria eran los libros que me traía Jeremías. Y las pequeñas bondades que compartíamos cuando nadie miraba. Una sonrisa, un roce de manos, una palabra de aliento. Eres fuerte, Toñita, me decía. Más de lo que crees. Un día vas a salir de aquí. Quería creerle. Necesitaba creer en algo para seguir despertando cada mañana. Pero los años en la flor nocturna me habían enseñado a temerle a los sueños grandes. La esperanza, entendí muy joven, puede ser la forma más cruel de tortura cuando vives en un mundo sin salida. Y, sin embargo, incluso en los lugares más oscuros, la vida encuentra formas de abrirse paso. Entre el dolor y pequeños instantes robados de alegría, empecé a planear mi liberación. No sabía cómo. Ni cuándo. Pero tenía la certeza creciente de que no iba a morir en esa casa roja. Que mi historia no iba a terminar siendo solo la de otra niña rota por su padre, y por un sistema que permitía que hombres como él existieran sin consecuencias. Lo que no sabía era que mi oportunidad llegaría de una forma que jamás habría imaginado. A través de una tragedia que cambiaría mi vida para siempre. El invierno de 1970 en Guadalajara fue uno de los más fríos que recuerdo. El viento helado se colaba por los pasillos mal sellados de la flor nocturna, hacía temblar las ventanas y obligaba a las chicas a acurrucarse bajo cobijas delgadas. Yo tenía ya 17. Y sentía como si hubiera vivido varias vidas entre esas paredes rojas. Mi cuerpo había cambiado. Ya no era la niña flaca que entró ahí 6 años atrás. Ahora tenía curvas que los hombres deseaban, el cabello largo que Carmen me obligaba a conservar, para que los clientes tengan algo que agarrar, y un rostro endurecido por experiencias que nadie debería haber vivido. El burdel también había cambiado. Con las campañas contra la prostitución cada vez más intensas, los policías venían más seguido. No para salvarnos. Nunca para eso. Solo para extorsionar más dinero, o exigir servicios gratis. Mi padre, siempre alerta a cualquier oportunidad, empezó a traficar con información igual que con cuerpos. Los clientes borrachos hablaban de más, y él sabía exactamente a quién vender esas palabras descuidadas. Fue en esa época cuando todo empeoró de una forma que jamás imaginé posible. Ya no se trataba solo de atender a los clientes habituales del burdel. Mi padre empezó a rentarme para fiestas privadas, reuniones en hoteles de lujo, incluso para viajes cortos con empresarios de paso por Guadalajara. Es una promoción, decía riéndose, cuando me explicó el nuevo arreglo. Estos tipos pagan 5 veces más que los obreros que vienen aquí. Solo tienes que sonreír, bailar un poco, y lo de siempre, ya sabes. Como si fuera normal. Como si cada vez no me costara otro pedazo del alma. En una de esas fiestas conocí al diputado Mejía. No diré su nombre completo, ni siquiera después de tantos años. Algunos demonios no merecen ser invocados, ni con la memoria. Era un hombre de unos 50, con barriga prominente bajo trajes caros, cabello canoso siempre bien peinado y una sonrisa que helaba la sangre. De día se presentaba como defensor de la familia mexicana, hablaba en tribunas, salía en entrevistas. De noche, era uno de los peores depredadores que he conocido. Se interesó en mí de inmediato. Quiero a la morenita, le dijo a mi padre, señalándome como si eligiera un pedazo de carne en la carnicería. Esa noche fue una de las peores de mi vida. El diputado no quería solo sexo. Quería poder. Quería someter. Quería hacer daño. Cuando regresé al burdel al amanecer, estaba tan lastimada que hasta Carmen, normalmente indiferente a nuestro dolor, abrió los ojos con espanto. Dios mío, niña. ¿Qué te hizo? No pude responder. Solo me arrastré hasta el cuarto y me desmayé en la cama. Horas después, desperté con Sonia limpiando mis heridas. Tuve que pasar casi una semana sin trabajar para recuperarme lo mínimo. Pensé que sería el final. Que nunca volvería a ver a ese hombre. Pero me equivoqué. El diputado Mejía quedó tan satisfecho con nuestra sesión que le hizo una propuesta a mi padre. Quería exclusividad. Me quería para él solo, al menos 2 veces por semana. Pagaría una mensualidad que hizo brillar los ojos de mi padre con codicia. Es tu oportunidad de subir en la vida, muchacha, me dijo como si me estuviera ofreciendo un empleo decente. Un hombre como ese, quién sabe, capaz se enamora y te saca de aquí. La idea de casarme con ese monstruo para escapar me parecía tan terrible como quedarme. Pero no tenía elección.
Mi padre ya había aceptado el dinero, ya había hecho la promesa. Así comenzó un nuevo capítulo de mi infierno personal. Durante casi un año, fui propiedad privada del diputado Mejía. A veces me llevaba a un departamento que tenía en el centro. Otras veces a hoteles. En ocasiones a fiestas, donde me exhibía como trofeo antes de usarme en alguna habitación del fondo. A veces él solo. A veces con sus amigos políticos. Conocí jueces, empresarios, incluso un general. Hombres poderosos que de día decidían el destino del país y de noche trataban a chicas como yo como si fuéramos desechos. Escuché conversaciones que no debería haber escuchado. Secretos de negocios ilegales, de gente desaparecida, de dinero que desaparecía de las arcas públicas. No escuchaste nada. ¿Entiendes? Me susurraba Mejía, apretándome el brazo o el cuello con fuerza. Las niñas que hablan mucho aparecen flotando en el río Santiago. No era una amenaza vacía. Louise, una de las chicas del burdel, desapareció después de contarle de más a un periodista borracho. Su cuerpo apareció 3 días después, cerca del Parque Eldin. La policía cerró el caso como ahogamiento accidental. El diputado tenía una forma de hacerme daño que no dejaba marcas visibles, o al menos no en lugares que otros pudieran ver. Disfrutaba enferma y cruelmente haciéndome suplicar, humillándome de todas las formas posibles. A veces traía regalos, un vestido caro, un perfume, joyas, como si eso compensara el terror que me hacía vivir. Deberías estar agradecida, me decía mientras me colocaba un collar de perlas sobre el cuello marcado por sus dedos. ¿Cuántas niñas de tu clase tienen cosas como estas? Fue durante ese tiempo que empecé a pensar seriamente en quitarme la vida. La idea de morir me parecía un alivio. Comencé a guardar pastillas que usaban algunas chicas para dormir. Las escondía en una grieta de la pared, detrás del respaldo de mi cama. Cuando tuviera suficientes, acabaría con todo. Pero en uno de esos días más oscuros, cuando ya tenía casi 20 pastillas guardadas y planeaba tomarlas el siguiente fin de semana, apareció Jeremías con un libro nuevo. Era El Principito. Una historia para niños que nunca había leído. Parece una tontería, pero no lo es, me dijo con esa sonrisa suave que era como un rayo de sol en medio de mi tormenta. Creo que te va a gustar. Leí el libro a escondidas, en ratitos durante el día, cuando debía dormir para reponerme. Y algo en esa historia tocó lo poco que quedaba vivo dentro de mí. La rosa del Principito, tan frágil y tan importante. Las estrellas que ríen para quien sabe mirar. El zorro que hablaba de crear lazos. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Esa frase me retumbaba en la cabeza. ¿Qué era lo esencial en mí? ¿Qué quedaba que no me hubieran tocado, ensuciado, roto? La semana siguiente, le devolví el libro a Jeremías, junto con las pastillas. ¿Y esto? Preguntó confundido. Algo que ya no voy a necesitar, le respondí. Este libro me hizo recordar que todavía estoy viva. Que todavía puedo sentir algo más que miedo y dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entendió exactamente lo que significaban esas pastillas. No dijo nada. Solo me abrazó. Un abrazo puro, sin segundas intenciones. El tipo de contacto que ya había olvidado que existía. Fue en ese momento que decidimos que teníamos que intentar escapar. A cualquier precio. No importaba el riesgo. Cualquier cosa era mejor que esa media vida que llevaba. Durante meses planeamos en secreto. Jeremías ahorró todo lo que pudo de su sueldo de repartidor. Yo empecé a guardar parte de las propinas, cosiéndolas en el forro de un abrigo viejo que nadie notaba. También empecé a guardar información. Escuchaba con atención las conversaciones del diputado Mejía. Memorizaba nombres, fechas, lugares de reuniones secretas. Si nos atrapan, le dije a Jeremías, esto puede ser nuestro seguro de vida. No era mucho. Pero era algo. Una pequeña oportunidad. Y entonces llegó la noticia que lo precipitó todo. Mi padre planeaba venderme completamente al diputado. No más citas. Ahora viviría en su departamento, como su empleada oficial, disponible las 24 horas. Es el mejor trato que he hecho en mi vida, alardeó mi padre con Carmen, sin saber que yo escuchaba detrás de la puerta. Pago único, ganancia total. Nunca más tendré que preocuparme por ella.
Como si alguna vez se hubiera preocupado. La transferencia sería en una semana. No teníamos todo el dinero ahorrado ni un plan perfecto. Pero era ahora o nunca. Jeremías consiguió documentos falsos a través de un conocido en el registro civil. No eran perfectos, pero bastarían para salir de ahí. La víspera de nuestra huida, me quedé mirando mi reflejo en el espejo resquebrajado del baño del burdel. ¿Quién era esa mujer que me devolvía la mirada? En sus ojos, una dureza que ninguna joven de 18 años debería tener. En su cuerpo, marcas con historias que nadie debería vivir. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de algo parecido a esperanza. Mañana, susurré al espejo. Mañana seremos libres. Lo que no sabía era que el destino tenía otros planes para esa noche. Planes con sangre, fuego, y una transformación que ni en mis peores pesadillas habría imaginado paga por adelantado. Sin registro por ahora. Ese cubículo con paredes descascaradas se convirtió en nuestro refugio durante los meses siguientes. Dormíamos en un colchón delgado sobre el suelo, cocinábamos en una parrilla improvisada, lavábamos la poca ropa que teníamos en el lavabo del baño común. Era una vida con carencias, sí, pero incomparablemente mejor que la que había dejado atrás. Al día siguiente de nuestra huida, los periódicos informaron sobre el incendio en una casa del norte de Guadalajara, identificada como un burdel clandestino. 7 muertos, incluyendo a mi padre y 2 de las chicas que no lograron escapar a tiempo. El nombre del diputado Mejía no aparecía por ningún lado. Solo una línea: se busca a un cliente para declarar. El poder ya estaba en movimiento, protegiendo a los suyos. Jeremías consiguió trabajo en una fábrica de muebles cercana. El sueldo era miserable, pero era honesto. Yo no podía buscar empleo. No tenía papeles reales, y el miedo a ser reconocida por algún cliente del pasado me paralizaba. Pasaba los días encerrada en ese cuartito, mirando por la pequeña ventana que daba a un patio interior, como un ave que aún no cree que la puerta de la jaula esté abierta. Por las noches, las pesadillas me asaltaban. Despertaba gritando, empapada en sudor frío, reviviendo los horrores de esos años. Jeremías me abrazaba en silencio, hasta que lograba calmarme. Nunca me exigía más de lo que podía dar. Nunca me tocó de una forma que me recordara a los hombres que habían pasado por mi cuerpo. Un mes después, vi en el periódico que trajo Jeremías una pequeña nota. El diputado Mejía queda libre de toda implicación en el incendio. No se pudo confirmar su presencia en el lugar. La rabia que sentí entonces no se parecía a nada anterior. No era el miedo impotente de antes, sino algo que quemaba por dentro. Algo que exigía acción. No puede salirse con la suya, le dije a Jeremías, arrugando el periódico con fuerza. Mató gente. Y me iba a matar a mí también. ¿Y qué podemos hacer? Él es poderoso. Tiene amigos en todas partes. Nosotros no somos nadie. No somos nadie, le respondí. Pero yo tengo algo. Soy testigo. Y más que eso, tengo información que no quiere que salga a la luz. Durante los años en que fui su propiedad, escuché muchas cosas. Nombres, fechas, negocios ilegales, sobornos, incluso su implicación en la muerte de un periodista investigativo, registrada como accidente vial. ¿Y a quién vas a denunciárselo? ¿A la policía? Ellos trabajan para gente como él. Jeremías tenía razón. No podíamos confiar en la policía. Ni en los jueces. Ni en la prensa local, comprada o amenazada. Tiene que haber otra forma, dije. Días después, hojeando ese mismo periódico, vi una nota pequeña sobre un grupo llamado Madres de la Plaza Constitución, mujeres que se reunían en silencio frente al Congreso Estatal, exigiendo justicia por sus hijos desaparecidos. Eso es, le dije a Jeremías. Ellas no tienen nada que perder. Igual que yo. Aunque él trató de disuadirme por miedo, yo ya lo tenía decidido. Me cubrí el rostro con una mascada y fui un domingo a la plaza. Observé desde lejos hasta reunir valor. Me acerqué a una señora de cabello canoso y mirada digna, que sostenía una foto de una joven que claramente era su hija. Necesito hablar sobre otras desaparecidas, susurré. Personas que nadie busca, porque no se las considera importantes. Ella me miró con ojos de quien ya ha conocido demasiado sufrimiento. Ven conmigo, me dijo simplemente. Se llamaba Doña Elena. Su hija,
Beatriz, estudiante universitaria, había sido desaparecida 3 años antes por agentes del gobierno. Nunca la volvió a ver. Me llevó a su casa, un departamento modesto en el centro. Allí conocí a otras mujeres del grupo, doña Margarita, cuyo hijo médico desapareció tras atender a un herido en una protesta, y doña Conchita, cuyo esposo periodista nunca volvió a casa tras publicar una investigación incómoda. Les conté todo. Sin omitir nada. Hablé del burdel, de los años de abuso, del diputado Mejía y sus amigos poderosos. Del incendio. De las chicas muertas o desaparecidas. De todo lo que había escuchado mientras me trataban como si no tuviera ni voz ni cerebro. Esperaba ver rechazo, tal vez lástima. Pero vi algo distinto, comprensión. Y una rabia muy parecida a la mía. Los mismos hombres que nos quitan a nuestros hijos, son los que explotan a niñas como tú, me dijo doña Elena, tomándome la mano. Es el mismo sistema. La misma impunidad. Así fue como, a los 19 años, me uní a un grupo de resistencia. No tomamos armas ni pusimos bombas. Nuestra lucha era más silenciosa. Más paciente. Recolectábamos información. Cruzábamos datos. Documentábamos lo que el sistema quería enterrar. Gracias a doña Elena conocí a Tomás, un periodista estadounidense del Washington Post. Estaba investigando corrupción policial y abuso de poder. Tu historia es clave, me dijo. Y la información que tienes puede abrir muchas puertas. Pasé días enteros contándole todo. Nombres. Conversaciones. Fechas. Incluso le mostré las marcas que aún tenía en el cuerpo. Fotografió todo con respeto. Documentó cada detalle. Esto se va a publicar pronto, me prometió. No puedo garantizar que caiga de inmediato, pero lo va a exponer. Y abrirá la puerta a una investigación mayor. 2 semanas después, el reportaje salió. Mi nombre no aparecía. Solo me identificaban como una sobreviviente de un burdel en Guadalajara. Pero los nombres de los poderosos sí estaban. Incluido el del diputado Mejía. La reacción fue inmediata. Embajadas protestaron. Organizaciones de derechos humanos condenaron los hechos. Y por primera vez, las autoridades se vieron forzadas a actuar. Se abrió una investigación. No por abuso sexual ni trata, sino por corrupción y lavado de dinero. El diputado intentó huir del país. Lo detuvieron en el aeropuerto de Guadalajara con una maleta llena de efectivo no declarado. Fue arrestado de forma preventiva. Yo lo seguía todo desde la seguridad del departamento de doña Elena, quien insistió en que me quedara con ella. Aquí estás más segura, me decía. Y puedes retomar tus estudios. Y así lo hice. Con ayuda del grupo, conseguí papeles legítimos y me inscribí en la secundaria nocturna. Era la mayor del grupo. Pero también la más decidida. Estudiaba con un hambre que sorprendía hasta a los maestros. Jeremías venía a visitarme cada vez que podía. Nuestra relación creció, sin prisas. Yo aún no estaba lista para la intimidad. Y él, siempre lo entendió. Tenemos tiempo, me decía. Una vida entera por delante. La caída del diputado Mejía fue solo el comienzo. La investigación sacó a la luz otros nombres. Otras redes. No fue la justicia total que soñaba. Muchos escaparon. Pero fue más de lo que alguna vez creí posible. En 1975, 2 años después de escapar del burdel, me llamaron a testificar en el juicio. Fue lo más duro que hice. Volver a mirar a ese hombre a los ojos. Sentir su odio mientras relataba, con la voz temblorosa pero firme, todo lo que me había hecho. ¿Y por qué habríamos de creerle?, preguntó su abogado. ¿Una prostituta sin estudios? Probablemente resentida porque mi cliente terminó la relación. Respiré hondo. Lo miré de frente. Porque digo la verdad. Y tengo las cicatrices para probarlo. El juicio duró semanas. Otras mujeres testificaron. Extrabajadoras del burdel. Una exempleada doméstica. Incluso un chofer. Al final, Mejía fue condenado. No por trata o violación. Los jueces dijeron que no había pruebas suficientes. Sino por corrupción, evasión fiscal, y complicidad en la muerte del periodista. 15 años de cárcel. Que en realidad serían menos. Pero aún así,
Una victoria. Ese día, al salir del juzgado, respiré el aire libre de Guadalajara como si fuera la primera vez. Tenía 21 años. Y por fin, sentí que mi vida volvía a ser mía. ¿Y ahora qué harás?, me preguntó doña Elena. Miré hacia la Plaza Constitución, donde mujeres valientes seguían exigiendo justicia. Y lo supe con claridad. Voy a estudiar Derecho, le respondí. O tal vez, ser policía. Quiero asegurarme de que otras niñas no pasen por lo que yo pasé. Quiero ser la persona que yo necesité cuando era niña. Ella sonrió, con lágrimas contenidas en los ojos. Beatriz tendría tu edad, susurró. Estaría orgullosa de verte. Ese momento, en las escaleras del juzgado, fue el verdadero final de mi cautiverio. Y el inicio de mi propósito. No era venganza. Era justicia. Era convertir mi dolor en algo útil. Mis cicatrices, en fuerza. Y así, mientras el diputado comenzaba su condena, yo comenzaba mi verdadero camino. Mi querido público, si algo me ha enseñado esta vida es que los caminos no son rectos. Son como las calles empedradas del centro antiguo. Llenas de curvas, subidas, bajadas, sorpresas. Después del juicio, por fin pude respirar sin ese peso en el pecho. Tenía 21 años, y por primera vez, el futuro no era una palabra vacía. Seguí viviendo con doña Elena mientras terminaba mis estudios. Ese mismo año, Jeremías y yo formalizamos nuestra relación. Una boda sencilla en el registro civil. Una comida con quienes considerábamos nuestra verdadera familia. Doña Elena, las mujeres del grupo, 2 compañeros de Jeremías. Y Tomás, el periodista que regresó para cerrar el círculo. Jamás imaginé vivir para ver este día, le confesé esa noche a Jeremías, ya lista para una intimidad que durante años me pareció imposible. Hubo momentos en los que ni siquiera creía que iba a despertar. Nuestro primer hogar fue un departamento diminuto en la colonia Analco. Un cuarto, una cocinita, un baño. Paredes tan delgadas que escuchábamos pelear a los vecinos. Pero era nuestro. Limpio. Seguro. Y cada noche que me acostaba en esa cama sencilla. Y cada mañana que despertaba sin miedo. Sentía que era un milagro pequeño. Pero mío. En 1976, logré terminar la preparatoria en turno nocturno. Estudiaba durante el día y por las noches trabajaba como cajera en un mercadito cerca de casa. El dueño, don Alberto, un señor italiano, nunca hizo muchas preguntas sobre mi pasado. Solo valoraba mi habilidad con los números y mi honestidad. La niña tiene buena cabeza, decía a los clientes. Ni un peso se le va del cajón. Fue don Alberto quien me mostró el anuncio que cambiaría el rumbo de mi vida. La policía de Guadalajara abría por primera vez una convocatoria para mujeres que quisieran formarse como detectives. Mira esto, Toñita, dijo señalando el pequeño recuadro en el periódico. ¿No era esto lo que decías que querías? Justicia. Proteger a otros. Leí ese anuncio una y otra vez como si hubiera sido escrito solo para mí. El sueño de convertirme en policía había nacido después del juicio de Mejía, pero jamás pensé que podría hacerlo realidad tan pronto. Las fuerzas del orden seguían dominadas por hombres. Muchos, cómplices del sistema. Pero ahí estaba la oportunidad, letras negras en papel amarillento. Los requisitos: preparatoria terminada, entre 21 y 35 años, sin antecedentes penales. Cumplía todos. Cuando le conté a Jeremías, dudó. ¿Estás segura, Toñita? La policía, tú sabes cómo funciona. Muchos de ellos eran clientes de aquel lugar. ¿Y si te reconocen? Precisamente por eso quiero entrar, le respondí. Porque sé cómo funciona. Y quiero cambiarlo desde adentro. Quiero ser la policía que yo necesitaba cuando era niña. Estudié como nunca. Me levantaba a las 5 de la mañana para repasar. Llevaba apuntes al mercado y estudiaba en mis ratos libres. Por las noches resolvía ejercicios de derecho penal, matemáticas, redacción. Jeremías me ayudaba con preguntas y repasos. Cuando llegó el examen, en marzo de 1977, estaba tan nerviosa que no pude ni desayunar. Entré al edificio de seguridad pública sintiendo todas las miradas. Éramos pocas mujeres entre cientos de hombres, muchos con experiencia militar o en seguridad privada.
El examen duró 4 horas. Salí agotada, pero con la certeza de haber dado todo. 2 semanas después, cuando se publicaron los resultados, no podía creerlo. Mi nombre estaba ahí. Puesto 12 entre más de 500 aspirantes. Las siguientes etapas incluían pruebas físicas, psicológicas y revisión de antecedentes. Fue ahí donde casi todo se vino abajo. ¿Cómo explicar los años sin registros? ¿Cómo justificar que no existía documentación de mi vida entre los 11 y los 19? Decidí que solo había un camino, la verdad. O al menos una versión digna de ella. Cuando me llamaron a entrevista con el detective a cargo, el señor Mauricio Leal, le conté que había perdido a mis padres muy joven, técnicamente cierto, y que había vivido en situación vulnerable durante años, una verdad velada, hasta que logré retomar mis estudios gracias a personas que creyeron en mí. Totalmente cierto. El detective me observó en silencio por largo rato. Señorita Toñita, dijo al fin, normalmente vacíos como ese implican descalificación inmediata. Se me cayó el alma al piso. Sin embargo, continuó, sus resultados son sobresalientes. Y hay algo en su determinación que me recuerda a alguien. Pausa. Duda. Mi hermana menor huyó de casa a los 15. Terminó en lugares que ninguna joven debería conocer. Nunca la volví a ver. Siempre me pregunté si alguien la ayudó. Si tuvo una segunda oportunidad, como usted parece haber tenido. No supe qué decir. Solo asentí, conteniendo las lágrimas. Voy a aprobar su ingreso. Pero estará bajo observación. Un solo desliz, y se va. ¿Entendido? Sí, señor. No se va a arrepentir. En agosto de 1977, con 24 años, ingresé a la Academia de Policía de Guadalajara como parte de la primera generación que incluía mujeres. Éramos solo 8 entre 60. 8 pioneras enfrentando miradas de desconfianza, chistes misóginos y la presión constante de demostrar que éramos tan capaces como cualquiera. La formación fue dura. Física y emocionalmente. Teoría en la mañana, entrenamiento por la tarde, estudio por la noche. Aprendí técnicas de investigación, derecho penal, defensa personal, tiro. Cada vez que sostenía un arma, recordaba al diputado Mejía apuntándome la suya. Y mi determinación se encendía. Las otras mujeres venían de contextos distintos. Hijas de militares, exfuncionarias, una abogada. Nunca conté mi pasado, pero entre nosotras se creó un lazo silencioso. No fue fácil. Hubo noches de llanto, de duda, de querer rendirme. Jeremías fue mi pilar. Había dejado su sueño de ser maestro para mantenernos mientras yo estudiaba. Un día cambiarás la vida de alguien, me decía. Como doña Elena y Tomás cambiaron la tuya. En diciembre de 1978, me gradué como detective. Tercer lugar de mi clase. En la ceremonia, al recibir mi placa, lloré sin vergüenza. Ese pedazo de metal no era solo un logro, era mi renacimiento. Mi primera asignación fue en la Unidad de Protección a la Infancia y Adolescencia. Una división nueva y poco valorada entonces. El jefe, el detective Claudio Barros, era uno de los pocos hombres progresistas de la institución. No tengo ilusiones, detective, me dijo. Lo que hacemos es como querer secar el mar con una toalla. Pero si logramos salvar a uno solo, ya valió la pena. Mi primer gran caso llegó 3 meses después. Una denuncia anónima. En una casa del norte de la ciudad explotaban sexualmente a menores. El escalofrío fue inmediato. Quiero ese caso, le pedí a Barros. Tengo experiencia en esto. Él solo me miró. Algo en mis ojos debió decirle todo. Asintió. Pasé semanas vigilando, recolectando pruebas. Identificamos responsables y clientes. Vi entrar niñas de 13, 14 años. Cada noche sin poder actuar. Era una tortura. Pero sabía que necesitábamos un caso sólido. En abril de 1979, hicimos el operativo. Rescatamos a 8 niñas. La menor tenía 12. Arrestamos al dueño, a 3 encargados, y a varios clientes, entre ellos un regidor y un empresario local. Entrar a ese lugar fue revivir la flor nocturna. El olor, las miradas vacías, la desesperación. Una de las niñas se acurrucó al verme. Me agaché a su lado. Sé exactamente cómo te sientes, le susurré.
Yo estuve donde tú estás. Pero ya estás a salvo. Te lo prometo. Esa operación fue solo el comienzo. Me especialicé en trata de menores y delitos sexuales. En 1982, fui ascendida a inspectora. La primera mujer en lograrlo. En 1985, ayudé a crear la primera unidad de delitos contra la mujer en Guadalajara. En el camino, construimos una familia. En 1980, adoptamos a Clara, una niña de 5 años rescatada en una de mis operaciones. En 1982, contra todo pronóstico, quedé embarazada. Nació Pedro. La vida no fue fácil. Recibí amenazas, intentos de soborno, campañas de desprestigio. Cuando arresté al hijo de un político en 1989, casi pierdo el empleo. Pero yo ya no era aquella niña asustada. Era una mujer firme, que no se dejaba amedrentar. En 1994, el diputado Mejía salió de prisión tras solo 8 años. Sentí rabia y resignación. El sistema aún protegía a hombres como él. 3 años después, en 1997, nuestros caminos se cruzaron por última vez. Fui llamada a investigar un asesinato en un hotel de lujo. La víctima, el exdiputado Mejía. 3 balazos en el pecho. Todos esperaban que celebrara. Pero investigué el caso con rigor. Descubrimos que el asesino era el hermano de una de las niñas muertas en el incendio de la Flor Nocturna. Al detenerlo, me miró. Deberías agradecerme. Hice lo que la justicia no. La justicia no es venganza, le dije. Es responsabilidad. Es construir algo mejor. Si yo hubiera elegido la venganza, hoy no estaría rescatando a otras niñas. En 2003, tras 25 años de servicio, me jubilé con el rango de capitana. En la ceremonia, miré el auditorio lleno. Muchos que al inicio dudaron de mí. Ahora de pie, en respeto. Vi a Jeremías, ya canoso, pero con esa sonrisa que me salvó. Vi a nuestra hija Clara, ahora médica. A Pedro, estudiante de Derecho. Y al frente, a doña Elena. Ojos firmes, postura recta. Nunca encontró a su hija Beatriz, pero me encontró a mí. La vida tiene estos círculos perfectos, mis queridos oyentes. Aquella niña maltratada, rota, se convirtió en la mujer que dedicó su vida a evitar que otras pasaran por lo mismo. Las cicatrices nunca desaparecieron por completo. A veces aún tengo pesadillas. Ciertos olores me devuelven al infierno. Pero aprendí que nuestras heridas pueden volverse fuerza. Que del dolor nace propósito. Hoy, a mis 72 años, miro atrás y veo, no solo horror. Veo belleza en la reconstrucción. Veo los rostros de las cientos de niñas y mujeres que logré ayudar. Veo a mis nietos creciendo en un mundo que, aunque imperfecto, tiene más luz. Y los veo a ustedes, que me escuchan. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que le des like a este vídeo y te suscribas al canal Relatos de Abuelos. Cada suscripción me da fuerza para seguir compartiendo memorias que no siempre son fáciles de revivir, pero que quizás pueden ayudar a alguien. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y nunca lo olvides, querido oyente. Por muy larga que sea la noche, el amanecer siempre llega. Y a veces, son precisamente las noches más oscuras las que nos enseñan a valorar la luz. Un abrazo cálido de tu abuela Toñita, que aprendió que la vida puede ser cruel, pero también increíblemente generosa con quien se niega a rendirse.